Desde la antigua Babilonia hasta la geopolítica de nuestros días, hay un libro profético que ha sido leído y releído por más de 2000 años. Hoy vamos a hacer un viaje para entender cómo las profecías del libro de Daniel han ido moldeando la historia y, de hecho, siguen influyendo en nuestro mundo. Empecemos. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cómo es que un texto tan antiguo puede seguir teniendo peso en eventos actuales? Bueno, pues vamos a rastrear la historia de esta idea, casi como si fuéramos detectives, para descifrar juntos este misterio histórico que, la verdad, es fascinante. Para entender todo el recorrido, tenemos que empezar por el principio, por el origen. ¿Cuál era el propósito real del libro de Daniel cuando se escribió? La investigación histórica, de hecho, nos da una respuesta bastante clara, muy anclada en un momento y un lugar muy específicos. Fíjense lo que los historiadores y expertos señalan, es increíble. El libro describe con una precisión asombrosa los eventos históricos, hasta el siglo II a.C. Esto nos da una pista muy clara de que su mensaje no estaba pensado para un futuro lejano, sino para la gente de su propia época. Era como un faro de esperanza en medio de una opresión imperial muy real y muy dura. En el mero corazón de la profecía está la visión de 4 grandes bestias, que no son otra cosa que una sucesión de imperios. La interpretación histórica más aceptada los identifica así: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y, finalmente, el poder que ya se veía venir, Roma. Esta secuencia de 4 reinos es la base, el cimiento sobre el que se van a construir todas las demás interpretaciones, así que es clave que la recordemos. Entonces, el punto crucial es este. Para su audiencia original, para la gente que lo leyó primero, Daniel era una fuente de esperanza y un llamado a mantenerse fieles en medio de la tiranía. Su función era dar consuelo y fortaleza, no predecir los titulares de los periódicos 2000 años en el futuro. Pero claro, las ideas nunca se quedan quietas. Con la llegada del cristianismo, las profecías de Daniel se vuelven a leer, pero ahora adquieren un significado nuevo y muy poderoso, dentro de otro contexto imperial, el Imperio Romano. Y aquí la conexión es directa y la verdad es fascinante. El autor del libro de Apocalipsis, que escribía bajo la opresión romana, toma las imágenes de Daniel de una forma muy explícita. Las bestias que salen del mar, la figura celestial, los tiempos simbólicos. O sea, todo este lenguaje se reutiliza, se adapta para describir la nueva realidad imperial que era Roma. Es un ejemplo clarísimo de cómo una generación posterior reinterpreta una profecía para su propio tiempo. Líderes de la iglesia primitiva como Ireneo e Hipólito, por ejemplo, no tenían ninguna duda. El 4.º reino de la profecía era Roma. Para ellos no se trataba de un futuro lejano y abstracto, sino de lo que estaban viviendo en ese preciso momento, de su lucha bajo el poder imperial. Su lectura era urgente, era relevante para su comunidad, con un horizonte que llegaba hasta el imperio que los gobernaba. Y aquí llegamos a una de las transformaciones más influyentes en toda esta historia de la interpretación. Agustín de Hipona llega y literalmente cambia las reglas del juego. Su visión va a dominar el pensamiento occidental por más de 1000 años. Agustín propuso un cambio de perspectiva radical con una idea llamada amilenialismo. Su argumento, en esencia, fue este: el reino de 1000 años que se menciona en la profecía no es un imperio político que va a llegar en el futuro, no es algo que debamos buscar en los mapas. Es, más bien, una realidad espiritual que está ocurriendo ahora mismo, en la era de la Iglesia. Esta fue una ruptura total con las interpretaciones más literales que había antes. Este nuevo marco de pensamiento lo cambió absolutamente todo. Al separar el reino de Dios de las estructuras políticas de la tierra, Agustín, en esencia, desactivó la aplicación geopolítica directa de la profecía. La lucha más importante, según su visión, ya no era contra un imperio de afuera, sino que se libraba en el plano de lo interno, de lo espiritual. El impacto de esta idea fue inmenso. De verdad, por más de 1000 años, la visión de Agustín fue la norma en el pensamiento de Occidente. Y entender este dominio tan largo hace que el siguiente giro en nuestra historia sea todavía más radical y sorprendente. Después de siglos y siglos de dominio agustiniano, el siglo XIX llega con una auténtica revolución en la interpretación. Emerge un sistema completamente nuevo que va a cambiar para siempre la forma en que muchísima gente lee la profecía. Esta línea del tiempo nos ayuda a visualizar ese salto interpretativo. Vemos más de 1500 años de pensamiento agustiniano, y de repente, en el siglo XIX, surge algo nuevo, el dispensacionalismo. Se hizo muy popular gracias a figuras como John Nelson Darby y la famosa Biblia de Scofield. Y es importante notar que no es una evolución del pensamiento anterior, sino una construcción teológica moderna. Un desarrollo, la verdad, muy reciente en la larguísima historia de esta profecía.
A ver, este nuevo sistema se basa en varias ideas clave. Primero, una distinción radical, fundamental, entre Israel y la Iglesia, vistos como dos pueblos de Dios separados. Segundo, la creencia de que el plan profético para Israel quedó, por así decirlo, en pausa y que se va a reanudar en el futuro. Y por pura lógica, este sistema necesita que ocurra un evento futuro, la restauración política de la nación de Israel en su tierra. Y con esto llegamos a la aplicación contemporánea. Este sistema teológico que nació en el siglo XIX tiene consecuencias muy directas y muy visibles en la política internacional de los siglos XX y XXI. Y así es como llegamos al sionismo cristiano, que es la consecuencia lógica y directa del marco dispensacionalista. Si la profecía necesita que exista un Estado judío restaurado para que todo se cumpla, entonces el establecimiento del Estado moderno de Israel en 1948 ya no es solo un evento político, se ve como un evento profético de primerísima importancia. Y esto transformó el apoyo político a Israel en un imperativo teológico, casi un acto de fe. Esta tabla nos resume a la perfección todo el viaje que hemos hecho. Si observamos las diferentes épocas, vemos un patrón muy claro. La idea de proyectar las profecías de Daniel de forma sistemática y literal sobre los países de hoy, pues simplemente no la encontramos en los primeros 1800 años de interpretación. Es una característica muy distintiva, muy específica de los últimos 2 siglos. La conclusión de todo este análisis histórico es, por lo tanto, que este método de lectura representa un cambio interpretativo fundamental. No es una continuación directa del pensamiento de los primeros siglos de la Iglesia, sino un desarrollo distinto y característicamente moderno. Y bueno, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda en el aire. Entender este viaje histórico no nos da respuestas fáciles, para nada, pero sí nos ofrece un contexto que es crucial. Nos invita a reflexionar sobre cómo nos acercamos a estos textos tan antiguos y sobre todo qué significado buscamos en ellos en nuestro propio tiempo.